Ah, muy buenos días. Mi nombre es Michel Matos. Soy miembro del Movimiento San Isidro. Les agradezco a todos los que están aquí un día domingo, tan temprano en la mañana. Se nos hacía importante y necesario llamar a una rueda de prensa por los sucesos que están ocurriendo alrededor de nuestra organización, de nuestro movimiento. Y bueno, básicamente este es el llamado. Me acompañan en la rueda de prensa y van a dar unas palabras a Iris Ruiz y a Mauri Pacheco. En este momento estaríamos representando a todos los miembros del movimiento y principalmente a los huelguistas y los que acompañan a los huelguistas en la sede de San Isidro en La Habana Vieja. Desde hace una semana se encuentran, creo que el término más ajustado sería acuartelados, en esta sede un grupo de unas 15 personas aproximadamente. La mitad se encuentran en huelga de hambre. La mitad de los que se encuentran en huelga de hambre se encuentran en huelga de hambre y de sed por una cuestión de conciencia, ¿no? Uno de nuestros compañeros, Denis Solís, fue arrestado hace algunas semanas y en el breve lapsus de tiempo de 3 días fue juzgado en un juicio sumarísimo y condenado a 8 meses de privación de libertad. Esto nos parece una absoluta injusticia, una incongruencia con el debido proceso, con los procedimientos penales y legales cubanos, inclusive hasta donde entendemos, hasta donde yo entiendo y tengo conocimiento, a esta persona no se le permitió hacer una llamada a su familia. No tengo claridad siquiera de que tuviese un abogado que él hubiese podido escoger, que él seleccionara. Y básicamente entendemos que fue un proceso totalmente inválido, inaceptable para nosotros. A raíz de esto, un grupo de nosotros, de compañeros, decide iniciar una campaña con presencia en una de las estaciones de policía donde se les dijo, se nos ha dicho que era donde teníamos que pedir información. El proceso de esta campaña fue hacer presencia, hacer preguntas en esta sesión de policía, donde fuimos rechazados. Ana Meli Ramos fue rechazada, Luis Manuel fue rechazado, incluso en algún momento con detenciones, ¿no? Iniciamos entonces un proceso de lecturas de poesía en las afueras de esa estación como un gesto simbólico, como un gesto dramático, mostrando que no contamos con otras herramientas que no sean las nuestras propias como realizadores, como artistas, como escritores, como poetas, como intelectuales, básicamente. Sentimos, entendemos que no existe un sistema legal adecuado a las necesidades de todos los ciudadanos cubanos, en igualdad de condiciones, amén de cómo piensen o de cómo se proyecten o de la estética que particularmente ellos tengan. Entonces, además de esta lectura de poesía, bueno, y a raíz de esta lectura de poesía en las afueras de la estación policial de Cuba y Chacón, hemos sido detenidos múltiples veces. Quiero recalcar e ir un poco más atrás que hemos tenido centenas de detenciones entre todos los miembros del grupo en los últimos 3 años aproximadamente desde que San Isidro fue fundado. Este escenario no es una excepción, este escenario no es una sorpresa. Entendemos cómo el sistema reacciona a las personas que cuestionan sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos volcado en una campaña. Un grupo de los nuestros ha decidido hacer huelga de hambre a nuestro pesar, porque provoca un gran dolor ver cómo nuestros amigos se deterioran físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y existe para nosotros una gran premura, una inmensa premura, porque algunos de ellos, repito, están en huelga de sed también, lo cual implica que su deterioro es verdaderamente acelerado. Yo pude ver unos videos ayer y quisiera aprovechar esta oportunidad también para denunciar un suceso. Ayer noche, sobre las 12 de la noche, Luis Manuel fue agredido, hubo un atentado contra su integridad física y contra su vida también, verdaderamente,
en la puerta de la sede del movimiento. Un aparente vecino lo llamó a hablar. Cuando él se asoma a la puerta hay una breve conversación, aparentemente tranquila, y de repente el vecino lo agrede con una botella en el rostro, le hace daño en un ojo, toma un martillo que tenía de repente y comienza a martillar la puerta del lugar hasta destruirla básicamente. Y lo importante a destacar aquí es que la cuadra donde queda la sede de San Isidro tiene uno de los mayores dispositivos que nosotros hayamos visto nunca, dispositivo militar y policial. Este vecino, supuesto vecino, entra con un cubo, un balde lleno de botellas y un martillo, se para en la puerta de Luis Manuel, comienza a hablar, después a golpear, después a lanzar botellas para dentro de la casa. Todo esto sin que las autoridades que estaban mirando en las esquinas interviniesen ni hiciesen absolutamente nada. Lo que nos lleva a pensar que había o que existió algún tipo de colusión para que este supuesto vecino ejecutara este acto, que no solo es vandálico, sino que pone en juego la vida de personas, ¿no? Entonces, estos son los acontecimientos muy brevemente descritos. La denuncia a lo que pasó anoche, que considero sumamente importante y urgente porque esto es inaceptable, completamente inaceptable. Y voy a pasar en un momento la palabra a Iris Ruiz y a Mauri Pacheco. Iris Ruiz va a tocar, el llamado que se está haciendo desde San Isidro y desde muchos sectores de la sociedad civil cubana a una demostración hoy, domingo, sobre las 3 de la tarde en los parques centrales de toda Cuba, porque tenemos urgencia. Hay personas que cada minuto que pasa se están deteriorando física, emocional y psicológicamente. Sus vidas ahora mismo están en verdadero peligro, ¿no? Y esto no nos permite tiempo, no nos permite espacio. También Amaury va a tocar una temática que consideramos medular en este asunto, que es instar, invitar, solicitar a las autoridades cubanas que inicien un diálogo, que inicien un tipo de negociación o proceso, no solo por la vida de estas personas, no solo porque Denis Solís y sobre él se cometió una injusticia, sino porque el daño físico o la muerte de uno de estos huelguistas puede ocasionar un conflicto social de mayor envergadura que puede tornarse incluso irreversible. Estamos solo viendo escenarios supuestos, pero potencialmente posibles, ¿no? Y queremos alertar sobre esto. Entonces, en un momento paso la palabra a Iris y a Mauri. Quisiera decir a todos los que están presentes, bueno, además de agradecerles, que al final, cuando terminemos la exposición, vamos a tener una pequeña rueda, ¿no?, de preguntas y respuestas. Entonces, si desean hacer alguna pregunta, si desean alguna participación, les pido por favor que escriban su nombre en el chat de Zoom del programa donde estamos viendo, para que el moderador los tenga en cuenta y les abra el espacio para las preguntas, básicamente, y nosotros gustosos responderíamos. Entonces voy a pasar la palabra a Iris Ruiz, por principio, que va a tocar la llamada que estamos haciendo hoy y la necesidad de que se escuche lo que está sucediendo, de que se sepa, de que se sienta y de recibir una solidaridad, porque hay personas que su vida está en riesgo. Quiero insistir sobre eso. Muchísimas gracias. Iris, cuando quieras. Sí, buenos días. Mi nombre es Iris Ruiz, vicecoordinadora también del Movimiento San Isidro. Y bueno, básicamente voy a tocar el tema de la convocatoria que hay hoy para las 3 de la tarde a los parques centrales de todas las ciudades de Cuba. Quiero empezar diciendo que, bueno, lo primero es que es un llamado auténtico que responde, como ha dicho Michelle, a la premura de la huelga de hambre y sed en la que se encuentran en estos momentos muchos de nuestros compañeros y miembros del Movimiento San Isidro dentro de la sede del movimiento. Ahí en la mesita al lado de mamá. Quiero...
Ah, Iris. Sí. No te he escuchado de repente. Ya. Continúa, por favor. Sí, quisiera también decirles que es una convocatoria, además de auténtica y legítima también, y además de rápida por la presión a la que estamos sometidos, también es una convocatoria legal. El artículo 56 de la actual Constitución recoge el derecho a manifestación. Los cubanos tenemos derecho a manifestarnos. Y tenemos también nuestra libertad de expresión a partir de los pactos. Tenemos también nuestra libertad de expresión a partir de los pactos. ¿Sí? Un momento, Iris. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos porque se escucha a veces y entonces no podemos realmente entender muy bien. Se los vamos a agradecer a todos, por favor. Sigue, Iris. Sí, les decía que también tenemos nuestra libertad de expresión a partir de los pactos de la Declaración de Derechos Humanos y los pactos que se han firmado por Cuba. Entonces, bueno, nada. Estamos respaldados, amparados en la Constitución. Nuestro derecho a manifestación está recogido allí en el artículo 56, por lo tanto es legal, no solo legítimo y auténtico, nuestro llamado a convocatoria por la presión y por la represión que están viviendo nuestros hermanos allí en el movimiento San Isidro. Eso es uno de los primeros aspectos que quiero tocar. Lo segundo es que dentro de nuestro llamado se encuentra a partir de las 11 de la mañana de hoy, van a ver en las redes sociales del Movimiento San Isidro. Cuando digo las redes sociales estoy refiriéndome a la página de Facebook del Movimiento San Isidro. Van a estar allí publicados una serie de protocolos a seguir para dicha manifestación, para dichos manifestantes. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana de hoy en la página de Movimiento San Isidro en Facebook. Ahí van a estar los protocolos a seguir. Nosotros normalmente, antes de una acción pública, quiero decir, nosotros tenemos una serie de protocolos que seguimos y hoy van a ser extensivos a todas las personas, ciudadanas, ciudadanos, activistas que sientan la necesidad también de expresarse y de expresar su solidaridad en función del Movimiento San Isidro. Nosotros esto lo hacemos de manera pacífica, es una manifestación pacífica, y quiero recalcar esto, ojo, por lo que hemos estado viendo en los últimos acontecimientos en el MSI, que pueden presentarse gente con botellas o gente que se manifiesten de una manera agresiva y que quieran después achacárselo a los movimientos pacíficos de activistas y de derechos humanos en Cuba. Nosotros queremos recalcar el sentido totalmente pacífico de esta manifestación. Y eso va a estar recogido también dentro de esos protocolos. Hay una cosita que yo quiero también aclarar, o sea, un punto del que quisiera hablar, y es que el Estado cubano, el gobierno cubano, no debería, y la seguridad del Estado cubano, no debería interrumpir, no debería atacar en ningún momento a ninguno de los manifestantes de la sociedad civil independiente, de los activistas, de las organizaciones. No debería hacerlo, no solo porque estaría violando su propia constitución, no solo porque estaría violando nuestros derechos humanos, sino también porque ellos mismos han legalizado, han legitimado a esas turbas de personas que van contra los activistas, contra los disidentes, contra la oposición, a gritarles cosas, a decirles cosas. De esas personas nunca nadie ha sido condenado, nunca nadie ha sido reprimido, y hemos visto que se han puesto muy agresivos, por ejemplo, como lo que sucedió el 10 de octubre en el Movimiento San Isidro mismo, yendo para allá, que a Tania Bruguera y a unos cuantos de los miembros también los agredieron y los atacaron. Y nunca un acto de repudio ha sido
atacado ha sido, nunca hemos visto un miembro de esa sociedad civil que ellos dicen, no, ese es el pueblo que se está manifestando. Ellos nunca han acusado, nunca han atacado, nunca han reprimido, ni nunca han encarcelado, no ha habido nunca un proceso que criminalice ninguno de esos actos, porque ellos lo entienden como la manifestación de una parte de la sociedad civil, cuando en realidad se sabe que muchos de esos actos están bien estructurados y organizados por el mismo Estado y el mismo gobierno. Entonces, los manifestantes pacíficos, los defensores de derechos humanos, los activistas que vayan hoy a los parques centrales, tranquilos, en silencio, con su cartel, siguiendo una serie de protocolos, no deberían ser atacados, no deberían ser tampoco reprimidos. Y es un aspecto que quiero tocar, porque generalmente dicen, no, es que como salieron a la calle, sí, es legal. Que salgamos ya es legal, está recogido en el artículo 56 de la Constitución. Es legítimo y auténtico porque tenemos miembros que están siendo, primeramente, cuando digo tenemos miembros, estoy hablando específicamente del Movimiento San Isidro ahora mismo, pero en realidad como sociedad civil independiente tenemos miembros en todas las organizaciones que son primeramente discriminados por su ideología, que son, segundo, discriminados también en los aspectos que tienen que ver con su funcionabilidad y con su función dentro de la sociedad, con lo que hacen normalmente para la sociedad, con sus aportes a la sociedad. Y después entonces también son reprimidos y criminalizados policialmente. Entonces, nada, era esos puntos los que quería aclarar, Michelle, y ya te vuelvo a dar la palabra. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, Iris. Creo que dijiste una cosa tremendamente importante, que es que cualquiera de los llamados que nosotros estemos haciendo es siempre pacífico. Nosotros somos hijos de Cuba, hijos de la sociedad cubana, y no deseamos ningún tipo de conflicto. Realmente preferiríamos no tener ningún tipo de conflicto en la Cuba del futuro. Queremos una Cuba libre y una Cuba próspera, no una Cuba con odios y con rencillas y con venganza. Ese elemento es muy importante para nosotros, para destacar. Gracias, Iris. A Mauri Pacheco, coordinador también de Movimiento San Isidro, te dejo la palabra. Bueno, buenas a todas las personas, a todos los que han hecho posible que nosotros podamos dar esta conferencia de prensa hoy. Estamos en un momento cumbre de esta campaña, en el sentido que la violencia por parte del gobierno ha llegado a niveles indescriptibles y además puede continuar, porque ha sido un asedio psicológicamente trabajado hasta el aspecto físico y la agresión. Nosotros, en este caso los huelguistas de San Isidro, los que están allí, primeramente le mando mi máximo respeto y la conexión con toda su... que le den todas las fuerzas posibles para que puedan seguir resistiendo. La base inicial de estas huelgas está sostenida en la liberación de Denis. Estamos enfocados en eso. Ahora, frente a esta situación ha aparecido que la huelga de hambre y sed ha dinamizado todo el proceso, porque la depauperación de muchos de estos activistas que están precisamente en esta huelga de hambre y sed nos ha hecho que de alguna manera asumamos algunas presiones para el gobierno para que atiendan lo que está sucediendo allí. Pero todo eso es sobre la base de la civilidad, sobre la base de las cosas que nos pertenecen a hacer, como el derecho a huelga, como el derecho a manifestarnos, como la libre expresión. De hecho, hemos tomado un espacio, no ni ya ni la calle, es el espacio vital, el único espacio que a nosotros nos queda, que es el espacio de nuestras habitaciones, el espacio de nuestras casas, para desde allí hacer una resistencia pacífica. Una resistencia que está encaminada, a pesar de su presión, está encaminada al diálogo directamente y urgente con respecto a la libertad de Denis, y ahora se agrava con la depauperación de muchos de los que están allí en huelga de sed y de hambre. Le digo a todas las instituciones
del mundo, a toda la prensa internacional, que nosotros somos un movimiento con una plena conciencia y una actividad cívica concentrada básicamente en los derechos de los ciudadanos, en los derechos de las personas y básicamente en la línea cultural que es transversal a toda la realidad cubana. De hecho, sabemos que estamos en un momento político actual en el mundo bastante convulso y también estamos en el medio de la pandemia, pero no jamás en ninguna de esas circunstancias se puede estrechar la capacidad de civilidad que tenemos los ciudadanos frente a las maniobras del gobierno. Básicamente estamos dispuestos al diálogo, la presión y la violencia que hay allí está marcada por el gobierno, no exactamente por los huelguistas. Los huelguistas están en su casa, han salido a la calle a comentarle al barrio, porque el barrio debe saber por qué estamos de huelga. Y eso es lo que ha sucedido. Y cuando sucede eso, el gobierno tiene una cantidad de estrategias, de tácticas y estratagemas que lo utiliza para diezmar, para cansar, además a ese cuerpo, después de tantos días, porque ahora llevamos 3 días, pero llevamos una campaña por lo menos de 7 días con detenciones constantes y manifestaciones directamente por parte del gobierno sobre estos huelguistas y eso, les digo, de verdad, afecta el sistema nervioso, afecta la emocionalidad. No obstante a eso, nosotros tenemos la suficiente preparación para desde este llamado pacífico y de capacidad de diálogo con todas las instituciones que quieran acompañarnos a dialogar y sentarnos y sentar al gobierno frente a esta injusticia, ¿no? Que no es Deni. Sabemos que detrás de eso está el racismo estructural, está las arbitrariedades del sistema judicial cubano, los procesos, el mal procedimiento de los procesos legales, todo eso está detrás, ¿no? Deni es un joven músico del barrio que de alguna manera vio en San Isidro su oportunidad de poder hacer civilidad, de convertirse en ciudadano, porque esa es una de las cosas que San Isidro ha ido trabajando directamente desde la cultura, que es transversal, es de ser persona, ser individuo y convertirse en ciudadano, que es para mí la máxima capacidad que tiene la persona para actuar sobre su realidad y sobre su sociedad. Y lo estamos haciendo con plena conciencia, muy marcado, con estrategias claras, muy evidente, aunque las personas que nos siguen en estos últimos momentos, lo que está sucediendo en San Isidro, parezca que no. No, eso es una puesta de escena del gobierno frente a un grupo de personas que solamente leen poesía. Es decir, aquí se repite, sería Goliat contra David. David serían esas personas, esos huelguistas que están ahí, ¿me entiendes? Todos los cañones. Somos unos individuos que no tenemos armas. Las únicas armas que tenemos es nuestra manera de decir, es nuestra cultura, es nuestro pensamiento y la voluntad de construir y restituir una nación a partir de la exhumación por momento de esos dolores, porque esos dolores están ahí, están constantes. No somos un cuerpo de nación dañado con una patología determinada y por ahí fluye, pero tenemos estrategias y las estrategias son las estrategias de paz y de diálogo. Convocamos a las instituciones que de hecho ya están trabajando en la propuesta de diálogo con el gobierno cubano, que estamos ahí firmemente para establecer, tenemos voluntad de diálogo realmente, pero también tenemos la voluntad de persistir y de estar, no por nuestros derechos. Eso es lo que quería manifestar en esta conferencia de prensa. Muchas gracias por esta atención. Nosotros estamos muy halagados que la prensa, los amigos del mundo, estén al tanto de lo que está ocurriendo con el movimiento San Isidro, que es parte de la Cuba de hoy, consustancialmente. Muchas gracias y ya terminé mi alocución. Muchísimas gracias a Mauri Pacheco, muchísimas gracias. Quisiera destacar
algo que han dicho ambos, Iris Ruiz y Amaury Pacheco, nuestra proyección, nuestros intereses, nuestra manera de ejecutar cualquier tipo de acción en nuestra realidad es siempre pacífica, es siempre cívica y nunca lo concebimos de otra manera. Desde este punto me atrevería a saltar y decir, llamar, solicitar por la urgencia de los acontecimientos al gobierno cubano que por favor hable con nosotros, con San Isidro, que envíe a sus representantes, que esté abierto a un diálogo y a una negociación, porque es verdaderamente dramático que personas estén dispuestas por una cuestión de conciencia a sacrificar su propia vida por lo que entendemos todos es una injusticia, por lo que un grupo de organizaciones internacionales que han revisado el caso de Denis Solís de manera legal entienden que no se llevó el procedimiento justo y correcto. Quisiera también dejar claro, denunciar que no solo hay un operativo policial alrededor de la calle Damas y San Isidro, donde está la sede del movimiento, sino que cada uno de nosotros, los miembros, estamos absolutamente rodeados desde hace 5 o 6 días, 5 días o 6 días ya, desde el lunes de la semana pasada, nuestras casas, nuestros domicilios están intervenidos con miembros de la seguridad del Estado, patrullas policiales, y se nos impide salir a caminar, a cualquier tipo de actividad natural y normal a la calle. Esto en una situación de alto estrés en la que nos encontramos, pero además agravada múltiples veces por la pandemia, por la enfermedad que recorre el mundo. Es para nosotros realmente un estado muy dramático y muy lamentable. Tal vez por eso las urgencias en muchísimas de las cosas que estamos tratando y que estamos llevando, ¿no? También denunciamos la violencia policial, denunciamos cualquier tipo de violencia que se proyecte contra cualquiera, no es aceptable, pero denunciamos la violencia policial que en ocasiones está ocurriendo y que la hemos visto y la hemos denunciado anteriormente y documentado también. Sobre Luis Manuel ha ocurrido esa violencia, sobre Michael Castillo ha ocurrido esa violencia y queremos hacerle entender a las autoridades que esa no debería ser la vía de manejar una nación, de manejar un estado de civismo en la nación. Bueno, básicamente estas serían nuestras posiciones, nuestros llamados. Queremos recordar que si personas quieren hacer de los que están presentes preguntas, por favor escriban su nombre en el chat, pongan su nombre y el moderador les abre el micrófono o como sea que esto funcione. Muchísimas gracias. Déjenos saber, por favor, si quieren hacernos preguntas puntuales a uno de nosotros o generales. Aimel Ríos, ¿me ayudan por allá, por favor, con las preguntas? Porque el chat se me va. Sí, buenos días. Mi Aimel, pregunta... ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Bien. Saludos a todos. Y los felicito primero por la cohesión que están mostrando. La cohesión, la coherencia y la serenidad en estos momentos, que es casi que como un recurso escaso y premiado. Así que muchas felicidades, manténganse así, es clave, es fundamental. Mi pregunta es sobre si tienen un enlace y qué relación, coordinación mantienen con la prensa extranjera, el cuerpo diplomático extranjero acreditado en La Habana. Se mantienen más allá de la misión de Estados Unidos. ¿Y qué reacciones han tenido? Eso. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Voy a hacer como una pequeña entrada y pasaría después inmediatamente la palabra a Amaury Pacheco, que también ha sido parte de algunos diálogos en esa dirección. Sí,
Nosotros mantenemos diálogos y comunicación con varios miembros del personal diplomático acreditado en La Habana, principalmente de las diferentes legaciones europeas y de la Unión misma, de la representación de la Unión. Sin embargo, aunque muchos de estos contactos se mantienen hace mucho tiempo, es decir, hace ya quizás años, 2, 3 años, sí debería destacar que esta situación que está ocurriendo lleva una premura inmensa y al mismo tiempo los procesos de diálogo o de entendimiento o de solicitudes para mediaciones llevan su propio tiempo. Entonces, esta contradicción, bueno, nos hace entrar en un estado de un tanto de angustia, ¿no? Porque otra vez tememos por la vida, la salud y la integridad de nuestros compañeros que están allí, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, tenemos esos diálogos fuera de la delegación norteamericana, lo tenemos con Europa, lo tenemos con algunas naciones o representantes de naciones latinoamericanas y estamos trabajando actualmente, digamos, para abrir nuevos canales con otras delegaciones, así como organismos internacionales. Amaury, si quieres comentar sobre esto pues, también, por favor. Voy. Sí, bueno, sí, desde un primer momento hemos mantenido, aparte del cuerpo diplomático de Europa, con todas las informaciones. Ellos se nos han acercado, hemos hablado sobre la voluntad de diálogo, le hemos explicado durante todo este proceso la necesidad del apuro que tenemos con respecto al establecimiento del diálogo, y ellos se han mostrado muy coherentes con nosotros. Realmente han hecho una serie de conexiones en función de establecer este diálogo. Nos han preguntado a nosotros, a partir de lo que ha sucedido ahí en San Isidro, producto del proceso violento que ha generado la seguridad del Estado con sus elementos, que si realmente hay voluntad de diálogo. Y yo le decía que sí hay voluntad de diálogo, que estamos preparados para sentarnos y dialogar. También hemos tenido conversación con la Delegación de Derechos Humanos de la Unión Europea. Aquí hemos mantenido un diálogo constante, no desde ahora, sino desde casi los inicios del movimiento San Isidro, ¿no? Ahora en estos momentos cumbre se nos ha acercado con deseo, con voluntad para establecer esta línea de diálogo que nosotros queremos exponer, ¿no? Básicamente eso. Sí, muchas gracias, Amaury. No hay de qué más. No hay de qué. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Si escribe su nombre en el chat, entendemos que nos van a hacer una pregunta y lo abrimos. No estoy seguro si estoy ok. Abel. Y Rosa María. Bueno, le pido al moderador sí que abra según el orden que están haciendo. Un momento, por favor. Hola, buenos días. Entiendo que me han dado la palabra. Hola, Rosa María, sí. ¿Cómo estás? Buenos días, Michelle, Amaury, y unirme a la solidaridad con todo el movimiento San Isidro y con todos los artistas y activistas que están en este momento en la sede del movimiento, en el Museo de la Disidencia. Y también usar estos minutos para hacer un llamado a toda la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, pero también al cuerpo diplomático dentro de la isla, pero también a las autoridades de la Iglesia dentro de la isla, y también a los organismos internacionales que normalmente tienen un rol en presionar a las autoridades de la dictadura en favor de los derechos humanos, y específicamente ahora en una situación donde lo que está en juego es la libertad de Denis, pero también la vida y la integridad física de cada una
de las personas que están en la sede del movimiento San Isidro. Toda nuestra solidaridad con ustedes y mi pregunta es, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos? Sí. Buenos días, Rosa. Es muy buena tu pregunta. Nosotros sabemos que tenemos el apoyo de la Transcuba, como le hemos llamado en otras ocasiones, el apoyo de líderes y el apoyo de lideresas desde otros países, pero que como sabemos están totalmente en consonancia con la isla y con los movimientos en la isla y con lo que sucede desde adentro. Sería bueno que activaran a sus movimientos desde adentro en función de esta manifestación pacífica, una vez más dicha, pero además de sumarse a la estrategia o a las estrategias que se construyan a partir de hoy entre todos, sumarnos a construir estrategias en conjunto. Hasta ahora mismo la sociedad civil cubana ha sido una sociedad civil vista como, y además se ha proyectado así también, como muy fragmentada, como con mucho caudillismo, como muy dispersa a la hora de enfrentar estrategias comunes y puntos comunes. Y en este punto me parece que es un momento importante para todos impulsar desde sus propias agendas, desde sus propios objetivos, encontrar el objetivo común que tenemos entre todos y todas y impulsar eso. Y sería bueno para estar en consonancia que desde sus propias lideresas, desde sus propios líderes, desde sus propias organizaciones, a los que están desde afuera, que también sabemos que tienen operatividad con sus activistas en la isla, eso, que nos ayuden a activar ese espacio de conexión, a reconectarnos y a conectarnos y a construir un tejido sólido, socialmente fuerte y con el que podamos también aportarle al país. No solamente, sí, está el activismo, está ¿cómo decirlo? La acción, ¿no? Pero también aportarle desde el punto de vista de nuestras propias agendas, de nuestras propias estrategias comunes. Es eso básicamente. Gracias, Iris. Ahorita estaba hablando y no me di cuenta que tenía el micrófono cerrado. También, Rosa, yo agregaría a lo que ha dicho Iris, que tiene muchísima razón, la necesidad de una constante visibilización de lo que está pasando y, si pudiera agregar, en tiempo récord, en tiempo fuera de lo común. Insistiría que la vida de personas ahora mismo están en riesgo en cuestión de horas, en cuestión de días. Se pueden deteriorar de una manera irreversible o pueden tener un colapso. Entonces necesitaríamos que la comunidad internacional, los medios de prensa, las organizaciones de derechos humanos u otras tantas, los estados, las naciones, sus políticos, que por favor se proyecten, que por favor dialoguen con el gobierno cubano, que le insistan en la necesidad de dialogar con su propia gente en Cuba, aunque tengamos posiciones encontradas. Yo creo que esto es fundamental para salvar la vida de personas. Y estas personas, por la conciencia que tienen sobre lo que está pasando, exceptuando que Denis sea liberado, cambiado su condena de alguna manera que consideramos injusta, ellos insisten en perseverar en esta huelga. Ellos insisten en llamar la atención de lo que está ocurriendo en Cuba, de un conjunto de injusticias que están ocurriendo en Cuba, usando su vida como ejemplificación. Entonces, para nosotros es una urgencia inmensa. Pediríamos ese tipo de solidaridad, que se pronuncien, que se proyecten, que hablen las diferentes cancillerías con el gobierno cubano, las diferentes embajadas de la nación que pueda hacer con el gobierno cubano, que le insistan, por favor, en que la vida de personas están en riesgo ahora mismo.
Muchas gracias. Abel quiere hacer una pregunta. Abel. Sí, Abel. Adelante, Sí, Abel. no sé si me escuchan. Te escucho, sí. Te escuchamos. Ok, Sí. bueno, un abrazo desde Costa Rica. Hemos estado siguiendo todo lo que está pasando, no ahora, sino en todo este largo proceso del movimiento San Isidro, etc. Yo tenía la pregunta sobre el tema de las acciones adentro de Cuba. O sea, ha habido otras convocatorias, hemos estado siguiendo lo que ha estado haciendo el movimiento San Isidro y otros movimientos, ¿verdad?, en Cuba. Y han habido otras convocatorias en las cuales el pueblo no ha respondido, no ha habido una respuesta masiva. Sabemos las causas, ¿verdad? Sabemos el tema del miedo, sabemos el tema también de la movida de la seguridad del Estado, etcétera, y cómo bloquean a los activistas cuando van a salir de sus casas. Todo eso lo sabemos, pero no ha habido una respuesta masiva. En este caso, ahora, cuando hay gente en huelga en la sede del Movimiento San Isidro, ¿qué elementos ustedes ven diferentes? ¿Qué situaciones, qué puede mover realmente? O si ustedes creen que realmente va a haber a las 3 de la tarde alguna respuesta diferente a la que ha habido antes, o sea, prácticamente ninguna de parte del pueblo. Eso es lo que hemos visto, por lo menos los que seguimos desde afuera. A nosotros sepan que nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí me cuesta muchísimo dar ideas o preguntar ciertas cosas porque uno no está adentro, uno está afuera, y cuando uno está afuera, pues obviamente no está expuesto a una serie de situaciones lamentables que también hemos visto en vivo y en directo, ¿verdad? Pero la pregunta va hacia ahí. Primero, ¿qué han hecho para que la situación sea diferente? Para que la gente se una realmente, si no masivamente, por lo menos sí más visible, de forma más visible. ¿Y qué elementos nuevos ahora ustedes ven que puede hacer posible esa respuesta un poco más visible, un poco más masiva, etcétera? Sí, muchas gracias por su pregunta. Yo respondo por inicio y después paso la palabra o a Iris o a Mauri si también prefiere. Bueno, nosotros somos conscientes de la misma observación que ha tenido usted. Sabemos que históricamente este es un hecho problemático, que no hay históricamente otra vez demasiada convocatoria, que las personas temen, que sienten que hacen algo ilegal o algo que va a tener repercusiones en su vida, ¿no? Este es un elemento real, pero no es un elemento en el que nosotros nos podemos apoyar para trazar cualquier tipo de estrategia, porque entonces ese elemento con un contenido de negatividad o de poca fe tan alto nos impediría cualquier otro tipo de movilidad, cualquier otro tipo de proyección. ¿Y qué ha sido diferente en este momento? Yo debo decir que desde hace un tiempo para acá estamos sintiendo mucha solidaridad, desde actores simples, desde gente común que se nos acerca en la calle, ve nuestras caras, nos identifica porque nos ha visto en la red o en algún medio de prensa y nos da su solidaridad. Pero además, particularmente en este instante, a partir de esta campaña, hemos recibido muchísima solidaridad de otros miembros de oposición, disidencia o sociedad civil cubana. Muchos nos han escrito tanto abiertamente como por privado, diciéndonos que secundan esta campaña, que nos apoyan y que nos dan toda su solidaridad y que dentro de todas sus posibilidades van a apoyarnos en un día como hoy y en el futuro inmediato, ¿no? Y eso es algo que agradecemos infinitamente y que nos da cierto sentido de seguridad en que pueda haber una convocatoria sustancial. Desconozco si va a ser masiva, desconozco qué tan efectiva va a ser la masividad hipotética que vaya a haber ahí, pero aunque sea una representación, es un acto simbólico que demuestra tanto lo que está ocurriendo como la denuncia a las represalias que están habiendo sobre todos nosotros. Iris o Mauri, no sé si quisieran, tú Iris, comentar algo. Bueno, a Mauri. Gracias. Desde mi punto de vista, Abel, pienso que siguen siendo ejercicios peligrosos, pero son ejercicios de llamar a la ciudadanía. Pienso que hay que tener mucha práctica antes de que suceda el momento real de que todos nos apoyen. Partiendo de lo que decía Michelle, es verdad que hay mucha solidaridad. Queremos capitalizar esa solidaridad y convertirla en capacidad de justicia, ¿no? Las personas
se nos acercan en los barrios, en las calles, nos llaman por teléfono, nos dicen, "No, vamos a hablar por WhatsApp". Eso no da que sean muchas personas que vayan a participar, pero estos ejercicios van creando la conciencia, van creando, ¿entiende?, el empuje que nos permite en un momento determinado a nosotros como sociedad civil, no sé, ya definitivamente cuando llegue ese momento, ya estar ahí. Pienso que falta mucho por estructurar, establecer conexiones más con la sociedad civil cubana, hacer campañas de bien público en función de seguir organizando, seguir concientizando a las personas. Eso es uno de los trabajos más importantes que San Isidro, dentro del espacio cultural y todo, debemos seguir promoviendo, que es crear una cultura de la civilidad, cultura de la manifestación, ¿me entiendes? Mientras la Constitución cubana tiene este artículo que nos permite la manifestación, entonces nosotros lo tenemos que tomar, nosotros lo tenemos que asumir, y lo tenemos que asumir a partir de estas prácticas, primero que parecen nada, y que se van juntando como si fueran un collar, es como las perlas de un collar, una a una. Así hemos ido trabajando todo esto, ¿no? Desde el comienzo de toda la disidencia y oposición cubana ha sido ese marcaje hasta este momento, y nosotros vamos a seguir trabajando en función de esta ¿cómo decir?, de alfabetización ciudadana, ¿no? Ahí en ese sentido estamos trabajando. Va a ser una presión simbólica, van a ir 3, van a ir 2, siempre es una presión para nosotros. El costo lo tenemos que asumir como asumimos el costo de las personas que están en San Isidro en huelga de hambre. Pero siempre te digo, es pacífico, reorientando por lo menos la línea de trabajo de San Isidro en el orden de lo pacífico, en función de exponer y luchar por tus propias verdades y expandir tu realidad cívica. Básicamente es eso. Muchas gracias, Amaury, muchas gracias. Sí. Alexei tiene una pregunta. Hola, Alexei, buenos días. Alexei. Claudia Mare también tiene una pregunta. Hola, buenas. Hola. Hola, ¿me escuchas ahora? Alexei, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que tenía el micrófono en mute para escuchar bien. Oye, mi pregunta es tan simple. Estamos buscando el apoyo de las organizaciones internacionales, los embajadores, pero realmente mi pregunta es que me respondan qué actividad podemos hacer dentro de Cuba para buscar la solidaridad de los vecinos, de las personas que más cerca tenemos. No buscarlos tan lejos, sino buscarlos que esos son los que realmente o qué se está haciendo para buscar eso. Nada más que eso. Muchísimas gracias por tu pregunta, Alexei. ¿Iris o Amaury quieren contestar o le respondo yo? Bueno. Ok. Bueno, yo te respondería primero que la necesidad de buscarlos, quizás eso que usted llamó tan lejos, es porque son actores de renombre. No sé si se está escuchando bien. Porque son actores de renombre, porque pueden tener un diálogo directo con las autoridades cubanas, porque pueden llamar a las altas esferas del gobierno cubano y solicitarle un cambio de medida o solicitarle un diálogo con nosotros o solicitarle algún tipo de entendimiento. Este tipo de fuerza operativa, no la tiene el ciudadano común. El ciudadano común podría tener la fuerza de su presencia, de su palabra o de su discurso justamente en la calle. ¿Cómo estamos solicitando hoy? Si las personas, la gente común hoy nos respaldara, si hablara sobre nosotros, si posteara algo en las redes sociales, a veces con dar un me gusta es un gran apoyo, ¿no? Pero debo recordar que ciertamente en Cuba se vive un estado de temor a la autoridad.
y esto es una cosa completamente lamentable, tener que temer a tus propias autoridades, pero es una realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces, nos cuesta a veces mucho trabajo comunicarnos con la gente común, no tenemos control mediático dentro de la isla, no tenemos esa capacidad o esa influencia, y por supuesto entendemos perfectamente que muchas personas temen por su propia seguridad, por su propia estabilidad, por sus trabajos, por sus familias, etc. Pero agradezco mucho que hiciera esa pregunta y es algo que, por supuesto, tenemos en cuenta. Creemos que con el tiempo y con la situación de tensión que hay dentro de la isla, por carencias, por represión también, muchísima gente se irá sumando, se irán convirtiendo en activos y quizás pueda haber un cambio en la balanza, en el equilibrio. Muchas gracias. También Mauricio, pienso, Miche, también pienso que deberíamos trabajar en función de hacer campañas con mensajes más estructurados para las personas de a pie que están a nuestro lado. Normalmente el cubano, por una parte le dicen que es carnero, por otra parte el gobierno los atosiga y le dice que es el pueblo más importante del mundo. Entonces, en el centro de todas estas situaciones está hacer un trabajo, saber que estamos trabajando con un daño antropológico y nuestros mensajes deben ir estructurados, para mí, lo digo con mi experiencia, la poca que he tenido, que deben ir estructurados con un poco más de amor para ese pueblo que teme, ¿me entiendes? Debe estructurarse, no debe ser siempre que es el carnero, que es el que tiene miedo, que es el que no mira solamente por su individualidad y se va del país. No, yo pienso que hay que empezar a estructurar un tipo de mensaje que de verdad toque el corazón de los cubanos de a pie, que de hecho las condiciones que estamos viviendo en la actualidad dan para eso. Hay un desánimo, hay un no estar de acuerdo que se siente en la vibración. Lo que me parece que no hay un mensaje estructurado directamente para hablar con esa gente, enfocarnos también en ellos porque son parte de todo esto, ¿no? Es importante en ese sentido, ¿no? Establecer una estructuración de un mensaje para hablarle a un grupo, a unas personas, a una población que tiene una patología basada en el temor. Cómo empoderarlo, cómo trabajarlo específicamente en cada espacio, en cada área, cómo establecer. Y para eso hay que hacer un trabajo un poco más profundo, ¿no? Eso cultural y un poco más profundo porque es la cultura comunista, es la cultura que está debajo de todos nosotros desde preescolar hasta nuestras vidas actuales. Eso es básicamente lo que quería decir. Gracias, Amaury. Gracias. ¿Tienen por favor, otra pregunta? Claudia Mare tiene una pregunta. Claudia, buenos días. Buenos días, un abrazo para ustedes y todo nuestro apoyo. Un agradecimiento por mantenernos informados todo el tiempo, por todo ese labor que están haciendo dentro. Yo creo que Amaury y tú, Michelle, han contestado bastante lo que quería preguntar, pero hemos estado comentando más el tema de la posibilidad de una articulación hoy con la manifestación en los varios puntos del país. Pero yo quería preguntar más el tema operativo, porque hemos estado viendo cómo se han deteriorado la salud, sobre todo de Michelle y de Luis Manuel. Y a mí, yo en lo particular, me parece muy loable la dinámica intragrupal que han mantenido con diferentes tipos de huelga, personas apoyando, haciéndolos mantener la fuerza, la energía y tal dentro del movimiento, con Anameli, con Katy, con todos los que están allá. Me parece que es una dinámica muy inteligente, pero a la vez, antes hemos visto pruebas de solidaridad en la cuadra, en el barrio. Luis Manuel sabemos que es una persona muy conocida en Centro Habana, que Centro Habana es un órgano vivo, ¿no? que tiene muchas interrelaciones entre la gente y los live de Michael y tal. ¿Cómo se está viendo esto? Amaury comentaba algo que es real, el daño antropológico, la autocensura, pero yo estoy pensando más en el tema de la sostenibilidad de la propia huelga, de este ejercicio. ¿Cómo se está viviendo esto a nivel
de la cuadra, de la comunidad, porque vimos el evento de anoche, por ejemplo, y esto sí es bastante importante, porque si la seguridad comienza ahora a infiltrar a elementos más inestables, poniendo en evidencia el desarrollo físico de esta gente que están en el movimiento, sí me parece que va a ser mucho más complicado. ¿Cómo está la dinámica con los vecinos? ¿Cómo se puede ver esto como un apoyo estructural al movimiento y la sostenibilidad del movimiento en los próximos días? Sí, yo quisiera pasar esta pregunta a Mauri, pero sí te debo decir por principio que por regla general hemos encontrado muchísima solidaridad en el barrio de San Isidro. Desde que fuimos fundados ahí mismo, que fue en ocasión de un concierto que nos suspendieron, un concierto sin permiso de la 349, el barrio San Isidro dio una respuesta por nosotros impresionante. En un momento habían detenciones, inclusive nos llevaron a patrulla, y a Mauri, por ejemplo, el pueblo, el barrio lo sacó de una patrulla, era masivo aquella cosa. Ahora, desde entonces ha habido una incidencia completamente intensa de los órganos de seguridad en ese barrio, completamente intensa. Se han lanzado campañas de mensajería al barrio, mensajería SMS, ¿no? Telefónica, donde intentan desprestigiar la figura de Luis Manuel, intentan atacar la imagen del movimiento, de los miembros del movimiento, con mensajes homofóbicos, con mensajes raciales, con mensajes discriminatorios básicamente. Entonces, bueno, y no solo una campaña, han ido muchas veces casa por casa a advertirle a los vecinos de no dialogar, de no ir a la casa que es la sede de San Isidro, de no tratar con ninguno de nosotros, porque nosotros, para la visión de los órganos de seguridad, somos unos mercenarios, terroristas y una serie de cosas de ese tipo, ¿no? Pero me gustaría que Amaury te hablara sobre eso, porque él ha tenido también una conexión muy intensa con ese barrio. Amaury. Bueno, sí, estoy ahí, eso. Claudia, sí, es verdad que después que el barrio de San Isidro mostró en aquel primer momento esa solidaridad con el movimiento San Isidro, ha estado expuesto a la maquinaria de la seguridad del Estado y un alto control, y además a través de actividades culturales, porque en la esquina de Dama, ahí hay un centro cultural. Imagínate tú, constantemente. Y entonces el trabajo ha sido más potente sobre ese barrio porque ha mostrado simpatía con el movimiento de San Isidro y con muchos de los activistas que van a ese espacio. Lo que yo sé hasta ahora, de lo que he podido hablar directamente con Luis Manuel, con Anameli, con Catherine, lo que he podido hablar, ellos dicen que se han sostenido ahí hasta ese momento por la solidaridad del barrio. Es decir, el barrio, cuando ellos no tenían prácticamente comida, que no tenían, le pasaron comida. Incluso pararon a una y eso no dejó de seguir circulando. Es decir, hay condiciones, diríamos que estaría esto a un 30% de esa operatividad, ¿no? La gente lo hace de manera firme, de manera silenciosa. Hay muchas maneras en que las personas están mostrando su solidaridad con el movimiento San Isidro. Todo esto, te digo, teniendo en cuenta toda la base que hemos hablado y de daño. A esto lo que hay que ampliarlo, seguirlo ampliando, y que el mensaje esté estructurado en el barrio. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Con las palabras más claras, llanas y sencillas. Queremos que Denny salga libre por esto y por esto. Cuando tú explicas eso en el barrio, es otra cosa. Recuerdo en los primeros momentos que alguien me decía ahí en el barrio, cuando estaba en San Isidro, me decía, Mauri, del mismo barrio, me decía, oye, ustedes lo que tienen que es darnos cosas escritas para que la gente lo pueda entender. De hecho, hay un momento muy importante en el 349, que es cuando Iri da el discurso en el barrio y explica el 349 de una manera muy especial que la gente lo entiende. Y yo digo, primero lo tomaron como el reggaetón, pero para nosotros ese barrio tiene esas normas culturales y entendieron el decreto 349, por lo menos en primer impacto, de a qué venía. Y por eso yo siempre digo que la estructuración del mensaje para cada quien, para cada espacio, es muy importante porque establece la comunicación estratégica y táctica
para que nos apoyen con su solidaridad. Básicamente es eso. Gracias. Muchas gracias, Amaury. Amaury Duenas tiene una pregunta. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Hola, buenos días. Sí, aquí yo he llamado Robert Vera en Santiago de Cuba, periodista diario de Cuba. Me gustaría hacer una pregunta al señor Amaury con relación a lo que él estaba explicando en un punto en que la situación en que se encuentran. ¿Sí? Ah, no lo escucho, caballero. ¿Me escuchan? Ahora lo escucho nuevamente, sí. Correcto, ahora. Yo le decía que me hemos llamado Robert Vera, soy periodista de diario de Cuba y resido aquí en Santiago de Cuba. Me gustaría hacerle una interrogante al señor Amaury cuando él explicaba en una situación en que pudieran Yo creo que dejo de escucharlo yo, no estoy seguro si los demás lo escuchan. ¿Amaury? llevar el micrófono. No lo escucho. Repita, caballero, la última parte de su pregunta. Solo la última parte, por favor, porque se entrecorta. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, creo que lo escucho ahora, sí, sí. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, sí. Ahí, tengo que repetir la pregunta nuevamente, tengo que repetir. Es que Solo la última parte, por favor. Solo la última parte. Le escuchamos al principio, pero se entrecorta al final. No, mi pregunta consistía en que si tuvieran que dialogar con las autoridades, ¿en qué punto? O sea, ¿en qué condiciones estarían dispuestas a dialogar con las autoridades? En lo que sabemos de procesos de diálogo y demás, entendemos de que los diálogos con la contraparte tienen que ser en igualdad de condiciones. Entonces, me gustaría saber si en esas condiciones estarían dispuestos, en momentos de San Isidro, a hablar con las autoridades. Esa era mi pregunta. Sí. Sí. Amaury, él Michel, pidió la pregunta para ti. tú puedes, sí, pero... Ok, está bien. Bueno, si me permite, caballero, Amaury me pasa la pregunta, se la respondo. Lo primero que debo decir es que nosotros tenemos una urgencia y una premura porque la vida de personas está en riesgo y cada minuto que está pasando su salud física se deteriora más y más y más. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos dispuestos a muchísimas cosas y obviamente una de las prioridades debería ser dialogar con las autoridades, o más bien las autoridades cubanas dialogar con nosotros. Evidentemente no creemos que estemos en igualdad de condiciones. El Estado cubano es un gobierno con representación internacional que controla y domina básicamente todas las estructuras de la nación, que tiene el ejército, que tiene los cuerpos de seguridad, y bueno, y que tiene básicamente al Estado cubano bajo su control. Nosotros no pretendemos estar en igualdad de condiciones con el gobierno cubano, pero sí pretendemos, esperamos, solicitamos y llamamos a que el gobierno cubano nos escuche, a que el gobierno cubano entienda que hubo un tipo de injusticia con Denis Solís, que entienda también que hay un grupo de personas solidarizadas con la causa de Denis Solís que están dispuestos a poner en riesgo su propia vida. Y eso es una de las cosas ahora mismo más importantes, según mi juicio, y más prioritaria en todo este asunto. La vida de personas está en riesgo porque por su conciencia quieren que así sea para solidarizarse con otros, ¿no? Entonces, nosotros llamamos, hemos estado llamando, hemos dicho de manera directa e indirecta que no solo tenemos esa voluntad de diálogo, sino que lo estamos solicitando, que el gobierno hable con nosotros, hable con los huelguistas o con nosotros afuera, representantes de los que están en huelga de hambre allí, pero que por favor tome una acción, porque de haber un descalabro en esta situación de una de esas personas o varias perder la vida, eso podría ser una situación irreversible en términos sociales y en términos de repercusiones internas, nacionales e internacionales. Este sería el momento de tomar conciencia, de ser sabio, de tener un diálogo, que eso no implica ningún tipo de humillación. Nosotros somos hijos de Cuba, vivimos aquí, hemos hecho nuestras vidas aquí, nuestros trabajos, nuestros estudios, etcétera, etcétera. Es totalmente lógico y legítimo que el gobierno cubano hable con sus ciudadanos.
Ninguno de nosotros es terrorista, ninguno de nosotros es violento, solo pensamos diferente, lo cual nos coloca en una situación de legitimidad total para pedirles que dialoguen con nosotros o que tomen la decisión sabia. Y es obvio cuál es la decisión más sabia en este momento y en este contexto. Sí, muchas gracias. gracias. Me parece que gracias, me respondió la pregunta. No, pero Mauricio, también quería decir que el diálogo está marcado por una posición bastante fuerte, que es la vida de estas personas. Es decir, el diálogo se da liberal a Denis Solís. ¿Me entiendes? Eso es importante. Nosotros vamos a ir con esa dirección porque los huelguistas están pidiendo eso. Son capaces y están en toda la plenitud de dar su vida por ese ideal. Nosotros vamos a establecer el diálogo a partir de esa situación real y ver cómo podemos evitar de que esas personas no mueran y que de alguna manera se restaure la justicia con Denis Solís, que es la justicia que deben tener todos los cubanos, ¿no? Así, porque sabemos que lo que le ocurre a Denis Solís es lo que le pasa a muchos jóvenes a lo largo y ancho de la isla, blancos, negros, mulatos, a todos les pasa. Entonces, esa es la premura del diálogo que nosotros queremos desde el punto pacífico y de entendiendo de que nosotros como ciudadanos tenemos esa razón, porque estamos directamente con nuestros derechos constitucionales y con nuestra legitimidad, básicamente. Es sabio, me parece coherente, me parece sabio. Mauri, muchas gracias. Mauri, qué volá, con tu permiso, porque no mío, men. ¿Cómo estás? Oye, a Michelle, que no lo conocía, mucho gusto, después le explica tú quién soy yo. Nada más quiero entrar para decirte, te van a comunicar un muchacho que se llama William Saborí. Ese es el cineasta que está haciendo el trabajo con nosotros. Él te va a conectar con un periodista alemán, un periodista francés y un periodista holandés. Sí. No hace falta que eso se sepa en Europa. Hey, ya tienen todo el material, ya tienen todo. Ellos tienen los teléfonos de ustedes, ¿me entiendes? Para que se hagan tanto en Europa. Ellos saben ya que tienen que comunicar con Zoom con ustedes. Nos metimos toda la madrugada trabajando en eso, le mandamos un trabajo importante, le mandamos cosas editadas a ustedes, le mandamos todo en los 3 idiomas. Ellos se van a comunicar con ustedes, por supuesto, en el idioma de usted, en español, porque ellos tienen gente, traductores, pero eso es importante que se pongan pendientes de esa llamada. Tiene el teléfono tuyo, el de Iris, el de Michelle no lo tenía, por eso no se lo mandé, pero ahí ustedes se coordinan, ¿ok? Exacto. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Michelle, Miguel. Tú sabes que estamos conectados y ya Iris sabe cualquier cosa que haga falta, me tira. Te tiro por otra verdad. Cuídense. Gracias, Miguel. Ya está, sirvió. ¿Alguien más pregunta? Una última pregunta. Sí, Lázaro. Gracias. Lázaro. Buenos días, Lázaro. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Buenos días. Buenos días, saludos desde España. Lázaro Chirino, periodista de Cibercuba. Hemos estado dándole cobertura a la huelga. Tenemos ahí a nuestra corresponsal Liliana Hernández que bueno, mantiene contactos con nosotros y nos está manteniendo al tanto de todo lo que sucede. Me ha llamado muchísimo la atención en la conferencia de prensa la declaración por parte de ustedes para la posibilidad y la disposición al diálogo. Lo que no tengo claro es si han tenido hasta el momento alguna señal por parte de las autoridades cubanas de que exista ese diálogo. Sabemos muy bien cómo se comunican los agentes de la seguridad, el gobierno en La Habana o en el país, y mandan siempre mensajeros que sirven de intermedios para intentar persuadir, pero no sabemos si existe una posición objetiva por parte de las autoridades cubanas para establecer este diálogo y de ser así, pues cuál sería la agenda que presentarían ustedes los diferentes puntos para ello. Y mi segunda y última pregunta es si han recibido algún apoyo por parte de entidades o instituciones religiosas
dígase tanto la Iglesia Católica como otras formaciones religiosas ahí dentro de la isla. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, respondiendo a la primera de ellas, nosotros insistiría en esto otra vez por la premura de los acontecimientos, por la desesperación que provocan los sucesos y el deterioro físico de las personas que están en huelga de hambre. Estamos abiertos a cualquier tipo de canal por el que se desarrolle alguna comunicación. Cuando digo cualquier tipo de canal es que nosotros hemos hecho incidencia con actores internacionales o con organizaciones internacionales o con organizaciones supranacionales. En este caso, bueno, no la mencionaría directamente ahora, pero con varios de ellos, para que por favor medien ante el gobierno cubano para que se dé una comunicación y un diálogo. Evidentemente nosotros somos dentro de Cuba atendidos, quiero entrecomillar esto, por los órganos de seguridad del Estado. Estas personas se nos acercan, ya sea cuando estamos en detenciones, ya sea cuando estamos privados de movilidad dentro de nuestras casas o nos llaman, y le hemos dicho y enviado el mismo mensaje. En este caso, deberíamos decir que la vida de las personas que están ahí es un poco grande, responsabilidad de ellos también. Sobre contactos con organizaciones religiosas, tengo entendido que se están haciendo comunicaciones en esa dirección hacia la Iglesia Católica y hacia otras congregaciones religiosas también, pero no tengo entendido que se hayan pronunciado hasta ahora y no tengo demasiado conocimiento también de esas conversaciones, en qué puntos se encuentran en este momento, ¿no? Pero bueno, insistiría otra vez que nuestra prioridad de darse una negociación es salvaguardar, por principio ahora mismo, la salud, la integridad física, la vida de las personas que están en huelga de hambre y, por supuesto, la razón por la que esas personas están en huelga de hambre, que es Denis Solís, preso de una manera arbitraria, injusta y desproporcionada. Entonces, repetiría que estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo que pueda favorecer una salida decorosa de esta situación, ¿no? Amaury, no sé si quieres comentar también. No, prácticamente tú has abordado lo que pienso y tú quieres ir. No, ya, básicamente okay. Sí, Michel, ya estoy de acuerdo con lo que tú planteas total, no tengo que agregarle mucho. Nada. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lázaro, por su pregunta. No sé si tenemos espacio para una pregunta más o ya. Michel, yo quería cerrar la conferencia reiterando que a partir de las 11 de la mañana vamos a estar en la red social de Facebook del Movimiento San Isidro, en la página de Facebook del Movimiento San Isidro vamos a estar publicando, haciendo públicos los protocolos a seguir para la manifestación de las 3 de la tarde para esa convocatoria y ese llamado, que es una convocatoria pacífica que tiene como objetivo la liberación del DENI, que tiene la urgencia de la vida que está en juego de los huelguistas en la sede del Movimiento San Isidro, y quería también aclarar que aunque se ha estado hablando todo el tiempo desde el Movimiento San Isidro, que fue la convocatoria inicial, desde el cual también es miembro Denis Solís, en apoyo a esta campaña para la liberación de Denis Solís, desde el primer momento, desde el inicio, se sumaron otros activistas, periodistas, de otras organizaciones de la sociedad civil que están también allá adentro en la sede del movimiento y que también forman parte de esta huelga. Que aunque somos nosotros los que asumimos esta responsabilidad pública, o sea, el Movimiento San Isidro, porque fue quien convocó, porque es quien ha estado al tanto y en este caso, bueno, sí, en la parte estratégica y en la parte operativa, hay miembros de otras organizaciones que están ahí adentro. Como bien decía ahorita el último de los muchachos sí, de Cibercuba, que preguntaba, está Iliana, corresponsal de Cibercuba, está Omar Arriburquiola en una situación de salud delicada, está, se encuentra adentro también Oscar Casanella, se encuentra también ahí adentro, o sea,
está Esteban, hay otros muchachos, Adrián, que se le han sumado también al apoyo, no solo también de los huelguistas, o sea, no como huelguistas, sino también de los que están ahí adentro cuidando a los huelguistas. Entonces, nada, quería aclarar eso, quería decir que también el Movimiento San Isidro ha estado durante todo este tiempo y a la par de este movimiento de acción, diríamos allí, también ha estado llevando y tomando pasos, o sea, dando pasos en función, pasos legales en función de la excarcelación y de la apelación de este juicio sumarísimo y de los habeas corpus y de todos esos pasos legales que hay que hacer también y que hay que ir dando en función de que Denis sea excarcelado. Y para eso también hemos contado con la ayuda de otras organizaciones como Alex, también hemos contado con apoyo, que hemos contado también con la cobertura y el apoyo constante de toda la prensa y las revistas, Rialtas y de toda la prensa, cubana independiente, y de las revistas también digitales de artistas cubanos, que también tenemos el apoyo de estudiantes de las academias como la Ibero de México, a la cual pertenece Anameli Ramos, que también se han estado haciendo webinars y se han estado haciendo intercambios en espacios digitales con organizaciones de América y de la región, y nada, que estamos conectados es nuestro lema. Normalmente nosotros tenemos ese eslogan, estamos conectados, precisamente por eso, porque estamos abiertos al diálogo y abiertos no solo al diálogo con las instituciones o al diálogo con el gobierno cubano o al diálogo a través de intermediarios, como bien tú decías, Michelle, sino que nosotros también estamos abiertos a la cooperación, a la colaboración con todas las organizaciones de la sociedad civil independiente y de los partidos de oposición y de la disidencia en Cuba. Con los activistas y defensores de derechos humanos estamos conectados. Gracias. Muchas gracias, Iris. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer una pregunta antes de que terminen, por favor. Laritza Diversen. Laritza, vale. ¿Cómo estás, Laritza? Buenos días. Buenos días. ¿Nos podrían dar una actualización de Denis Solís? Si ha logrado comunicarse desde el centro penitenciario, si tiene visita programada. Sí. Iris, por favor, sí que tú estás actualizada sobre eso. Gracias, Laritza. Sí, Laritza, cómo no. Denis se ha logrado comunicar desde el centro penitenciario a partir de estas acciones de presión de los huelguistas. Entonces, bueno, le permitieron a Denis que avisara a su familia, porque no habían avisado ni siquiera del juicio, y le permitieron a Denis que llamara a su familia, habló con el tío. Desde adentro, él ha estado reportando que ha sido víctima también de arbitrariedades y de abusos. También ha estado reportando la situación de insalubridad que hay en los espacios de la prisión. Ha estado reportando todo esto, cosa que también ha sido parte del logro de estas acciones y de la presión que se ha ejercido con estas acciones de los huelguistas en la sede del MCI. Sí, hemos logrado hablar con él y bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos, Laritza. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pues Iris. nada, Gracias, Laritza. Gracias, Laritza, por la pregunta. Una pregunta, una sugerencia, Idabel, por aquí, desde Puente a la Vista. Hola, Amores, ¿cómo están ustedes? Los todo quiero bien, mi mucho, hermano. los Oye, admiro sí. muchísimo. Ustedes saben que son los míos de verdad. Lo que le quiero decir en estos momentos, aprovechando que estamos varios conectados, Sí. es muy importante para ustedes el trabajo que estamos haciendo aquí afuera. Sí. Y entonces es muy importante el trabajo de las redes. Estoy haciendo un llamado en estos momentos a todas las organizaciones del exilio que están dentro de Cuba, que nos unamos en compartir las listas de contactos que tenemos
Es muy importante que sigamos etiquetando en las redes a contactos del Parlamento Europeo, de cualquier organización internacional que ponga los ojos en lo que está pasando en San Isidro. Es muy importante que nos compartamos esas listas de contactos y no, cuando ustedes van a Twitter, por ejemplo, y vamos a ver el hashtag de Cuba, estamos viendo el hashtag de Cuba lleno de propaganda de la dictadura, donde están todas las organizaciones que nos podemos unir y hacer etiquetado a los medios internacionales, a esa prensa que está dentro de Cuba y empezar a mover todas esas redes. Es muy importante que estemos unidos en estos momentos, porque no es que salga un tweet mío y después salga uno de Diario de Cuba y después salga otro. Tenemos que tuitear, pero cientos y cientos de miles de tweets y a la vez etiquetar a esas organizaciones y etiquetar a periodistas oficialistas y etiquetar a periodistas de todas partes del mundo para que se solidaricen y vean todo lo que está pasando con nuestra gente en San Isidro. Así Era lo único que tenía que decirles, que estamos pendientes de ustedes las 24 horas del día. Y tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Los queremos mucho, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Idabel. Muchísimas gracias, Idabel. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y puente a la vista. Ya, puente a la vista. Ustedes son lo mejor, los queremos y tienen toda la solidaridad de nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Debemos ir poniendo punto final a la conferencia ya por una cuestión de tiempo y de cuestiones que tenemos que llevar a cabo en este mismo instante, aquí ahora. Hoy va a ser un día complejo para todos nosotros. Quiero reiterar el inmenso agradecimiento que tenemos con todas las personas que se están solidarizando con nosotros, las organizaciones internacionales, personal del cuerpo diplomático en Cuba, las personas que nos están respaldando para que esta misma conferencia se esté haciendo, en fin, a todos los que se me pueden olvidar. Y quiero puntualizar que nuestro mensaje final es: Denis Solís está preso de una manera injusta y arbitraria. Hay personas en huelga de hambre y de sed, algunos dispuestos a arriesgar sus vidas, dispuestos a exponer su salud física porque se haga justicia. Esto es nuestro mensaje central. Esto es muy importante. Y por supuesto, como una lógica conclusión, estamos dispuestos a cualquier tipo de canal de diálogo porque es nuestro interés salvar la vida de esas personas, de las que están en San Isidro, así también como obtener la liberación bajo algún tipo de condición o negociación de Denis Solís, porque no podemos entenderlo como un gesto justo de parte de la justicia cubana. Entonces, nada, reitero mis agradecimientos a todos y por principio ya damos terminada entonces esta conferencia. Muchísimas gracias, nos vamos a seguir viendo, conectando y hablando a lo largo del día. Va a ser un día muy largo el de hoy definitivamente. Muchísimas gracias. ¡Viva Cuba Libre, cojones! ¡Y que viva la gente de San Isidro! ¡Viva Cuba Libre! Viva, muchas gracias a todos muchas por gracias estar ahí. Conectado. Muchas gracias. Mauri, tú sabes, aquí estoy para... Mauri, tira para acá. Lo que sea. Todos somos San Isidro, estamos súper conectados. Aquí seguro, ya está. Listo. Por favor, un momentico antes de que se vayan, un hashtag que sea eficiente, por favor, un hashtag común de todo el mundo. Sin eso no podemos hacer nada. Lo vamos a publicar desde la página de San Isidro ahora, como decía Iris, sobre las 11 de la mañana más o menos. Vamos a hacer publicaciones. Ahora nos vamos a reunir a poner de acuerdo bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo buena.